Muy bien, chicos, feliz jueves. Este, por supuesto, es el último episodio antes de que tomemos una pausa de una semana porque necesitamos investigar mucho. Y les voy a decir, este va a ser un episodio explosivo. Uno de nuestros espectadores, y de verdad no puedo creer que se me haya pasado esto, encontró a cierto John Trogno entrando a Estados Unidos en 1961. Además, algunos de ustedes me han estado enviando mensajes sobre la serie White Lotus y cómo de repente hay un tema de incesto que aparece en la temporada reciente. Y de alguna manera, ese término White Lotus ha surgido en mi investigación. Les digo, chicos, todo esto se está volviendo realmente loco. Así que bienvenidos de nuevo a Candice. Para ser honesta, decir que es una locura se queda corto. Es cósmicamente insano todo lo que está pasando en el mundo. Así que primero voy a explicar esta expresión que usamos en Estados Unidos porque sé que tenemos muchos espectadores internacionales. Hay una expresión en Estados Unidos que dice que un perro atropellado aullará. Está bien, un perro atropellado aullará. Entonces, lo que eso significa es que a veces, cuando no tienes intención de ofender a nadie, puedes decir algo y la gente se siente ofendida, casi como si se sintiera molesta. Provoca una respuesta que no esperas y piensas, oh, bueno, la razón por la que reaccionaste a eso es que eres un perro guardián que grita. Reaccionaste a eso porque hay algo que sabes. No es por lo que dije, es por quién eres. Bueno, te daré un ejemplo de ello. Así que creo que fue en 2022. Muy extraño. Tuiteé sobre el genocidio. Dije algo que era perfectamente normal. Tuiteé, el genocidio siempre está mal. Cierto. El tuit exacto es, ningún gobierno en ningún lugar tiene derecho a cometer un genocidio. Nunca. No hay justificación para un genocidio. No puedo creer que esto siquiera tenga que decirse o que se considere, aunque sea mínimamente controversial, afirmarlo. Estaba reaccionando a algo que había dicho un congresista, quien afirmó que no existía tal cosa como una vida palestina inocente. Y de repente, una persona que solía ser amiga mía, Dave Rubin, interviene y se pone muy a la defensiva sobre si los palestinos están siendo víctimas de un genocidio. Esto fue como muy al principio. Esto es como viste en realidad en 2023. Él tuitea. ¿Qué fue lo que tuiteó? Creo que lo tenemos. Él tenía toda una gráfica lista. Bueno, como estoy seguro de que sabes, Candace, la población palestina se ha multiplicado por más de 5 en las últimas décadas. Pero gracias por tomar una postura firme contra el genocidio declarado de los judíos por parte de Hamas, que está en su carta fundacional. Yo no estaba hablando de los judíos. En realidad estaba respondiendo a un congresista, Brian Mast, que dijo algo realmente incorrecto. Y de repente él dice, oh, mira esto. Los palestinos están tan vivos. Es 5 veces la población. Y los judíos van a ser exterminados. Y yo pienso, vaya, ese es un perro al que le dolió el golpe, que está ladrando. Y ahora avancemos en el tiempo. Eso fue en 2023, ahora avancemos hasta 2025. Y sí, bueno, los titulares se ven un poco diferentes. Y parece que tal vez sabían hacia dónde se dirigía esto, ¿verdad? Esto es lo que nos dice The Guardian. Literalmente, creo. Esto se publicó ayer, revelado. Los propios datos del ejército israelí indican una tasa de muertes civiles del 83% en la guerra de Gaza. Así que sí, ellos estaban al tanto de eso y se alteraban en cuanto alguien usaba el término, reaccionando de forma exagerada cada vez que alguien usaba la palabra genocidio. De manera similar, otro ejemplo de eso es que hice un episodio en 2022 y estaba hablando sobre la historia de la psicología. Literalmente era yo diciendo, oh por Dios, los psicólogos han estado involucrados en cosas bastante sádicas y enfermizas. Además, muchos de ellos resultaron ser pedófilos. Y como era de esperarse, en los medios hubo una reacción inmediata para defender a Sigmund Freud, para fingir que yo estaba loca por siquiera analizar esto. Y yo literalmente solo iba a hacer un episodio sobre la historia de la psicología. Pero la reacción, el que se pica, ajos come, me hizo pensar, ok, tal vez aquí hay algo más. Como una tendencia. Así que empecé a leer libros y a aprender más sobre la historia de Sigmund Freud en la psicología, y era mucho más oscuro de lo que jamás podría haber imaginado. Y ahora tenemos este club de lectura donde estamos aprendiendo que en realidad Sigmund Freud estaba encubriendo el abuso infantil. Bueno, el caos también fue una de las razones por las que caí tan profundamente en la madriguera del conejo. Ese es un libro que fue escrito por Tom O'Neill, Charles Manson, la CIA y la historia secreta de los años 60. Los años 60 en Estados Unidos. En ese libro aprendemos mi conclusión de ese libro
es que el mundo es un escenario, ¿verdad? Se trataba de los asesinatos de Manson. Todo lo que el público creía saber sobre los asesinatos de Manson resulta que era bastante falso. También, por supuesto, los asesinatos de Manson involucraron a Roman Polanski, ¿verdad? La historia oficial, Roman Polanski, Sharon Tate. Ella está embarazada. Ella es brutalmente asesinada. Es una tragedia para él. Luego lees el libro y piensas, wow, estaban metidos en cosas sexuales extrañas. Nada es lo que parece. Él contrató a un fotógrafo para que lo vigilara, o llevó a un fotógrafo con él para que lo observara mientras lloraba en la casa. Cosas muy extrañas. Como dije, mi conclusión es que el mundo es literalmente un escenario y que de hecho existen actores de nivel militar que usaron a la prensa como su elenco de apoyo para convencernos a nosotros, la audiencia desprevenida, de que ciertos eventos han ocurrido en el mundo, cuando tal vez en realidad no ocurrieron, o tal vez no ocurrieron de la manera en que pensamos que lo hicieron. El libro me hizo darme cuenta del poder de la psicología, el poder de la propaganda. Estos dos términos en realidad son parientes. Y además, Sigmund Freud, quien creó la psicología moderna, era literalmente pariente de Edward Bernays, era su sobrino, quien fue el padre de la propaganda, así que todo está relacionado. Edward Bernays, por cierto, fue el padre de la propaganda de nivel militar. Él se involucró, la Segunda Guerra Mundial, convenciendo a los estadounidenses, y es como totalmente aceptable querer genocidar a los alemanes. Totalmente aceptable. Él dice, oh, los alemanes son tan malvados. Podemos hacer esto con películas. Vamos a crear esta imagen y vamos a la guerra. Bueno, recientemente, chicos, hubo otro perro golpeado, como han estado siguiendo esta serie, que hizo un gran escándalo. Y yo diría que fue en la forma de la extraordinaria demanda de Emmanuel Macron contra mí. Nunca antes nadie había presentado esta demanda. Él está en pánico. No sabemos por qué está en pánico, pero él incluye aleatoriamente en esta demanda entre las acusaciones y cargos en mi contra que lo han sacado completamente de quicio. Las cosas que he hecho han sacado de quicio a la pareja presidencial. Él menciona el hecho de que menciono MKUltra a lo largo de la serie. En realidad no fue así durante toda la serie. De hecho, menciona este programa MKUltra 18 veces en esta demanda. Bueno, la demanda presentada contra mí, MKUltra, se discute 18 veces. Lo siento, pero ¿no es eso raro? ¿Y qué pasa con MKUltra? ¿Lo tienes tan enojado que está escribiendo furiosamente sobre esto? Y te lo voy a mostrar aquí en la demanda al final de la página U59, párrafo 132 a 133. No vamos a repasar los 18 ejemplos. Puedes leer esta demanda y puedes buscar tú mismo MKUltra y ver que todo lo que te estamos diciendo es cierto. Pero escribieron para animar, de hecho, en la parte superior del 132. Hacia el final del episodio 2, Owens dirigió su atención hacia el presidente Macron para empezar a sembrar su eventual afirmación de que él es producto de MKUltra, que es un programa de control gubernamental o uno similar. Puedes ver que eso no está entre comillas. Yo nunca dije eso. MKUltra fue un programa secreto de la CIA que realizó experimentos en humanos para desarrollar técnicas de control mental usando drogas, manipulación psicológica y tortura. Eso es cierto. Luego escriben, para fomentar la sospecha, que Owens caracterizó la infancia del presidente Macron como un agujero negro con muy poca información disponible. Ella sugirió que su crianza podría estar vinculada a actividades clandestinas, un complot gubernamental porque su padre, a un complot gubernamental clandestino porque su padre era psiquiatra y su madre era pediatra. Owens hizo referencia al libro Caos sobre el programa MKUltra de la CIA y les dijo a los espectadores que su contenido era relevante. A medida que avancemos con esta serie, aprenderemos sobre algunos programas gubernamentales que involucraron a muchos psiquiatras. Todo simplemente encaja de alguna manera. Sí, ¿por qué te molesta tanto lo que digo? Y lo que realmente hice fue hablar sobre el hecho de que durante toda la infancia de Emmanuel Macron, él estuvo aislado. Bien, los compañeros de clase hablaron y dijeron que era un solitario. Siempre estaba solo. Él mismo dijo que era muy estudioso, que se perdía en los libros con su abuela. Y luego hablé sobre cómo uno de los objetivos del programa MKLHL era aislar a los individuos para ver cómo reaccionaban después de estar aislados. Quiero decir, fue una época sádica. Los años 60 simplemente fueron una época sádica. Dejé claro que no tenemos idea de si el programa se volvió global o no. Sabemos que la mayoría de los archivos fueron borrados, efectivamente destruidos por el gobierno, porque no querían que la gente supiera en qué estaban investigando. Todo giraba en torno al control mental. ¿Por qué está molesto Macron? ¿Por qué están los regímenes
y Emmanuel está molesto porque mencioné eso en el segundo episodio de esta serie. La serie trata sobre que tu esposa nació siendo hombre. Estás hiperfocalizándote en el programa MK Ultra hasta el punto de mencionarlo 18 veces. Está siendo mencionado honorablemente en esta demanda de todo lo que estoy alegando. ¿Por qué eso molestó tanto a la pareja en serio? Bueno, recordarás que hace un par de días alguien vio una foto que pensó que podría parecerse a Jean-Michel Dragneau, ¿verdad? Te estoy mostrando la comparación lado a lado aquí. Dijeron, estoy viendo un documental mirando este perfil lateral y mira, parece que podría ser él. Ahora estoy mirando esto y te diré lo que veo con mis propios ojos. Podemos volver a mostrar eso, Skylar. A la derecha, ves, parece alguien como un estudiante, ¿verdad? Y está escribiendo, y sí, la línea del cabello puede parecerse, pero sinceramente no lo sabíamos. No lo sabíamos. Pero, dado el extraordinario e inédito juicio que esta pareja está presentando en mi contra, vamos a seguir cualquier pista disponible. Correcto. Ahora queremos llegar a la verdad real. Ahora, no hemos terminado con esta serie. Esta serie tiene que convertirse en mi vida porque él está amenazando toda mi vida. Correcto. Quieren demandarme hasta hacerme desaparecer. ¿Por qué? ¿Por informar sobre un libro? Eso no tiene ningún sentido. Como dije, no estábamos seguros, solo estamos siguiendo pistas. Y de nuevo, Brigitte, como sabemos, declaró de manera bastante misteriosa en una entrevista de 2018 que pasó mucho tiempo durante su infancia en Estados Unidos, que tenía buenos recuerdos de Estados Unidos, que celebró el alunizaje con los estadounidenses. Así que, para que quede claro, su nombre es Brigitte Marie Trogneux. Deberíamos poder encontrar a Brigitte Marie Trogneux habiendo ingresado a los Estados Unidos en los años 60 varias veces. Pero no pudimos encontrarlo. Brigitte Brie. Tampoco pudimos encontrar a Jean-Michel Trogneux en ningún lugar del manifiesto de Estados Unidos, el manifiesto del barco que estamos acostumbrados a consultar. Y quiero que ustedes sepan esto. El apellido Trogneux es increíblemente poco común. Es casi como si, cuando empiezas a analizar esta historia, solo existiera exclusivamente en la región de Amiens y sus alrededores. Ni siquiera es popular en toda Francia. Es solo esa región del norte. Es ahí cuando empiezas a ver a todos estos tronios. Y de manera similar en Estados Unidos, de hecho, decidimos hacer una búsqueda. Hay una persona en Estados Unidos, viviendo en Estados Unidos, que tiene el apellido Trogneux. Bien, una persona cualquiera que suponemos no tiene relación con esta historia. Así que pensamos, bueno, ¿cuáles son las probabilidades de que realmente podamos encontrar a Brigitte, a Jean-Michel? Busqué por todas partes, probé con Jean-Michel, John Trogneux, y no apareció nada. Y luego ayer recibimos un correo explosivo. Y estamos apenas al principio de esto, chicos. Así que tengan paciencia mientras les cuento todo esto. Por supuesto, existe la posibilidad de que estemos cometiendo algunos errores. Esta es una investigación abierta. Si cometemos errores, los corregiremos en el futuro. Ahora, voy a proteger la identidad de la persona y no voy a leer el nombre para que no la demande innecesariamente el presidente de Francia. Dijeron, Kanish, supongo que viste eso. Un Jean-Marie Trogneux ingresó a los Estados Unidos en la década de 1960. Y yo pienso, no, definitivamente no lo vi. Ver que un Jean-Marie Trogneux ingresó a los Estados Unidos en la década de 1960, ese es un muy buen marco de tiempo el que estamos buscando. Jean-Michel Trogneux, y este no es un apellido popular. Y me dicen, sí, está en el sitio web del Departamento de Justicia. Está en un documento en los archivos nacionales. Se puede ver que un tal Jean-Marie Trogneux entró en los Estados Unidos y aparece como miembro de la tripulación a bordo de un buque de carga francés en 27 de agosto de 1961. Bueno, así que Jean-Michel habría tenido 16 años y no tenemos ningún rastro de Jean-Michel durante esos años, ¿verdad? No sabemos a dónde fue Jean-Michel. Tampoco sabemos realmente a dónde fue esta primera dama cuando estuvo en Estados Unidos. Jean-Marie, y podemos mostrarte este documento, podemos sacarlo, puedes verlo ahí abajo. Jean-Marie nos dice los últimos 4 dígitos del pasaporte. Es 3408, que era petrolero. Y si en otros lugares encontramos eso, creemos que vinieron de Le Havre, Francia, que es un puerto y también una ciudad en Francia, y que hicieron una escala en Columbia Británica. Así que, canadienses, si están prestando atención, esa parada, por cierto, fue el 25 de agosto, 2 días antes, en 1961, estaban en Columbia Británica. Y luego terminaron este viaje. Pierre Auguste Vorenstedo
y luego desembarcan en Seattle. Bueno, muy interesante. Bueno, esta es una tripulación y ahora estamos en la costa oeste. Voy a suponer de nuevo que este individuo tiene que estar emparentado porque sabemos que Marie es su apellido. Ese es el nombre del padre, Jean-Michel Marie Truong Ngo. Sigue siendo el segundo nombre de Brigitte, Brigitte Marie Truong Ngo. Bueno, así que es interesante. Nuevamente durante los años desaparecidos de Jean-Michel Truong. Además, lo que aprendemos de este documento cuando lo revisamos es que el capitán del barco, su nombre es Guy Choplin. Bueno, Choplin. Y revisé todo lo que pude encontrar sobre este individuo. Solo pudimos encontrar una fotografía disponible de este capitán en este compendio marino bastante oscuro. Y Skylar, tienes que recordármelo. Si es Michigan, bueno, puedes verlo allí mismo. Se habla de la de Michigan, este compendio marino. Allí puedes ver en el lado izquierdo que hay un... Ese es el capitán Guy Choplin mientras le muestran una fotografía. Voy a leerte ese subtítulo. Está en letra pequeña, así que tengan paciencia. Capitán Guy Choplin, capitán de líneas francesas. Nuevo MS. Michigan recibe una foto enmarcada del puerto de Seattle de parte de una delegación de la Cámara Junior de Comercio de Seattle. La embarcación de construcción francesa está en su viaje inaugural a la costa del Pacífico. Participaron en la breve ceremonia. Y luego nos dice que ese es Charles MacLeod, esa es Rolanda Luna, quien sostiene la foto en el lado izquierdo. Y luego está el capitán Choplin, quien no está mirando hacia arriba, por lo que no podemos tener una gran idea de cómo se ve, a pesar de que está mirando hacia adelante. Y también un tal Donald R. Tate. Corporación General de Buques de Vapor Limited es el agente general de Pacific Coast Freight para la línea. La fotografía fue un regalo de la Comisión del Puerto de Seattle. Ahora tengo una pregunta. En cuanto a S General Steamship Corp., ese no es quien es dueño del barco. Por cierto, eso podría tener sentido. Sé, para ser completamente honesto con ustedes, nada sobre navegación. Así que estoy esperando con ansias los consejos que van a llegar en masa. Probablemente ustedes hasta pueden mirar esa foto y el uniforme que lleva puesto y decirme cosas, ¿verdad? Si sabes de navegación, sabes de navegación. Si sabes sobre buques de carga, si sabes sobre tripulaciones, con qué frecuencia cambian las tripulaciones. El punto es que esta persona figura como miembro de la tripulación de este barco. No pudimos encontrar a ese tipo, Choplin, fuera de esta foto. Ahora, respecto al barco, porque entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos averiguar sobre este barco? No había mucho, pero se descubrió algo muy interesante. Ahora, recordarán que Jean-Michel Truong, cuando estábamos pensando en esto de Stanford, dijimos, bueno, sabemos que él tiene un expediente militar. Sabemos que estuvo en Speer, Alemania. Y gracias, era un suboficial. Y luego la pista simplemente se enfría. Está en Alemania, es lo último que sabemos, y después la pista se pierde. Está jugando hockey. Ya les contamos sobre eso. Sé que hay personas en Alemania que están buscando, tratando de encontrar fotos y ayudándonos con eso. Realmente lo apreciamos. Pero aún así, con esa información, habría sido un poco exagerado asumir que él estaba a bordo de un barco que de alguna manera llegó cerca de la Universidad de Stanford, justo a tiempo para un experimento psicológico que ocurrió en 1971. Bueno, eso es un poco exagerado. Literalmente no hay ninguna evidencia de eso, ¿verdad? Pero ciertamente no es exagerado pensar que quien quiera que sea este personaje de Jean-Marie Truong, vale, potencialmente podemos ubicarlo exactamente cerca. Universidad de Stanford, a partir del año 1971. ¿Quieres saber por qué podemos hacer esto? Porque, bueno, como acabas de ver, él figura como parte de la tripulación de la señora Michigan. Y en 1971, el MS Michigan estaba haciendo rutas específicamente desde Alemania a Oakland, California. Bueno, ¿cómo sabemos eso? Nos enteramos de esto a través de la demanda más oscura y aleatoria que se presentó. Me gusta el karma de eso. Simplemente se está produciendo una demanda. Eso nos permite poder poner a este personaje de Jean-Marie Truong potencialmente como una persona que trabaja en este barco. Se presentó una demanda aleatoria contra la compañía naviera por haber arruinado la carga. La demanda fue presentada por Varian Associates contra la Compañía General Transatlántica. Ahora, la Compañía General Transatlántica en realidad es una empresa francesa que es dueña del barco, y puedes ver eso justo ahí arriba en la parte superior. Dice la Compañía General Transatlántica que creo que
La persona que dirige eso recibió una medalla presidencial de la libertad en 1955 en Francia, así que sería interesante ver si hay algunas fotos de eso, de quién fue esa persona. De todos modos, no voy a aburrirte con los detalles de esta demanda, pero la línea francesa estaba apelando una decisión de un tribunal inferior que los encontró culpables de haber dañado la carga, un electroimán de 8,000 libras. Y los encontraron culpables y debían $35,000, que no era una cantidad pequeña de dinero en los años 70. Pero la demanda enumera los hechos de lo que ocurrió. La demanda afirma, cito, el 18 de enero de 1971, Varian contrató con la línea francesa el envío de un sistema de espectrómetro empacado en 6 cajas separadas, desde Oakland, California, hasta Hamburgo, Alemania Occidental. Bien, para ser claros, Oakland está a unos 35 minutos en coche de la Universidad de Stanford. Así que si ustedes no son de California, está justo ahí. O sea, es como estar realmente ahí. He ido a Oakland, conduje hacia abajo, di una charla en la Universidad de Stanford. Puedes hacer todo eso más o menos al mismo tiempo. Todas las universidades están justo ahí. UCLA incluía a Berkeley y la Universidad de Stanford. Así que pensé, ok, eso es realmente interesante. Ahora sabemos que este transatlántico iba y venía y me gustaría saber si Jean-Marie Troño era el miembro de la tripulación mientras hacía esas rondas en 1971. Encuéntrenme a Jean-Marie Troño. Esto debería ser muy simple. Como dije, no hay mucha gente para elegir. Bueno, ahora quiero decir algo sobre el experimento de Stanford, porque muchos de ustedes nos enviaron correos electrónicos con respecto a esa foto. Como dije, parece que está tomando notas. Y ustedes estaban diciendo, antes que nada, debo hacerles saber que todos nuestros mundos están convergiendo y volviendo a ese libro Caos que por alguna razón no se nos permite discutir sin molestar al presidente de Francia. Bueno, recuerdo que la Universidad de Stanford se mencionó varias veces, especialmente en relación con MKUltra. El experimento MKUltra, como dice el presidente, fue esta operación psicológica encubierta que fue dirigida por el doctor Alegre Oeste. Me refiero al villano de todos los villanos, el doctor Alegre Oeste. Y cuando leas eso, libro, y piensas, wow, ni siquiera puedo con los años 60. No confío en nada de lo que sale de los años 60. Bueno, curiosamente, Jolly West, según el informe de Tom O'Neill, fue a la Universidad de Stanford. Realizó una beca en la Universidad de Stanford en 1966. Bien, así que sabemos con certeza, basándonos en ese libro, que había estudiantes de Stanford, estudiantes de posgrado, que trabajaban con Jolly West. Todo lo que ocurrió en ese libro, no voy a resumirlo todo, pero te lo cuenta en esta página de Caos, que a finales del otoño de 1966, Jolly West llegó a San Francisco para estudiar a los hippies y el LSD. El área de la bahía había visto una migración sin precedentes de jóvenes de clase media, junto con una explosión en el uso recreativo de drogas. West sentía que tenía que presenciarlo de primera mano. Consiguió una beca del gobierno y tomó un año sabático de su puesto de profesor en la Universidad de Oklahoma, supuestamente para realizar una beca en Stanford. Aunque esa universidad no tenía ningún registro de su participación en un programa allí. Así que es como si hubiera ido allí e hiciera una beca, pero no hay ningún registro de eso, lo cual, si has leído Caos, sabes que todos los registros fueron destruidos. Y si no fuera por el hecho de que ese periodista, Tom O'Neill, empezó a revisar archivos universitarios poco conocidos, Jolly West, hasta el día de su muerte, negó haber tenido algo que ver con MKUltra. Y desafortunadamente para él, luego apareció Tom O'Neill y destapó todo el asunto. Así que era muy bueno borrando sus huellas, hasta que las encontraron en una caja que Jolly West había donado. No recuerdo si fue a UCLA o a qué universidad fue. Después de su muerte, póstumamente había montones de cajas, y Tom O'Neill se tomó el tiempo de revisarlas. De todos modos, por último, quiero señalar algo más que es interesante. Gran parte de lo que se le dijo al público sobre el experimento de Stanford era una mentira, ¿de acuerdo? Hubo acusaciones de mala fe, de actuación intencional, porque querían decir que obtuvieron una respuesta específica por haber hecho este experimento. Y recordarán que mencioné a este tipo, David Eshelman, quien también era conocido como el John Wayne del experimento, y él finge como si no tuviera idea de que iba a ser guardia, pero luego, en el segundo día, simplemente me volví más brutal, y me gustó, y fue sádico, y fue como simplemente me metí en el papel. Él es muy exagerado y parece un actor. Les dejaré ver ese clip de nuevo rápidamente. Cada día decía, bueno, ¿qué podemos hacerle? Aumentar lo que hicimos ayer. ¿Cómo podemos construir sobre eso? ¿Por qué querías intensificar las cosas?
Creo que por dos razones. Una era porque realmente creía que estaba ayudando a los investigadores a comprender mejor el comportamiento humano. Por otro lado, era algo que personalmente me resultaba interesante. Sabes, no puedo decir que, ya sabes, no disfrutara lo que estaba haciendo. Quizá, ya sabes, tener tanto poder sobre estos pobres prisioneros indefensos, ya sabes. Quizá, ya sabes, eso te da cierto placer. Así que, para ser claros, él era un actor, estaba estudiando una carrera de actuación y de hecho es un actor formado. Y aunque al público se le dijo que estos participantes tampoco se conocían entre sí, ya sabes, simplemente lo publicamos en el periódico y recibimos una respuesta. Luego hicimos una evaluación y elegimos a los que pensamos que serían los más adecuados. En realidad, sí se conocían entre ellos. Y mientras David Eshelman anda por ahí recibiendo toda la atención y hablando de lo mucho que le gustó y de cómo se metió en el papel muy rápido, él conocía a otro participante que, por alguna razón, estaba un poco descuidado. Se hicieron películas sobre este experimento y nadie quería hablar con John Marks, quien fue una de las personas que formó parte de este experimento. Y él estaba diciendo que este experimento en el que estuvimos involucrados, lo que el público sabe, les mintieron. ¿Es fraudulento? Ahora bien, ¿cómo sé que dice eso? Bueno, porque encontré un hilo de Reddit. Hizo un ama en Reddit. Bueno, un ama es pregúntame lo que sea. Ahora lo primero que vas a pensar es el Reddit de Kansas. No sabemos si es él. Incorrecto. Sabemos que es él, porque para probarlo, él proporciona un enlace de sí mismo. Él muestra su licencia de conducir de California, que dice que está en Sausalito, California. También sostuvo un cartel que decía Prison Guard 3615 y dice, pueden ver que realmente soy yo. Y luego, solo para estar doblemente, triplemente seguro. De hecho, hice una comparación lado a lado de su rostro. Encontré su foto de la secundaria porque soy un psicópata en un anuario. Y pude determinar, porque él lo deja claro, que es la misma persona. Así que esto era legítimo. Era Juan Marcos. Y lo que dice en este ama de Reddit de hace 11 años, lo primero que quiere que la gente sepa es que el mal guardia del turno de noche, es decir, David Eshelman, era un amigo mío de la secundaria, escribe, desafortunadamente, el experimento y la forma en que la actuación fue interpretada como real contaminó los resultados y provocó que yo ya no me sintiera tan amigable hacia él después de eso. Así que se conocían, eran amigos. Ocasionalmente, continúa, nos encontramos en reuniones y en una ocasión él se disculpó por su comportamiento. Luego continúa y escribe. Y esto se pone realmente interesante. El prisionero que fue retirado del experimento por un colapso era el hermano menor de uno de mis amigos. Bien, así que ahora nos damos cuenta de que 3 de ellos, y potencialmente más, se conocían entre sí. Y aún más, porque él escribe, pero nunca tuve ningún contacto posterior con él. Cuando fue retirado, fue reemplazado por un nuevo prisionero, que de hecho era un estudiante de posgrado que trabajaba con Philip Zimbardo, el hombre que dirigió todo el experimento, y que fue colocado como un infiltrado para averiguar qué estaban haciendo los prisioneros estudiantes. Este nuevo prisionero, que también era estudiante de posgrado, también era un conocido mío, así que, aunque yo no lo delaté, y estoy seguro de que ninguno de nosotros lo hizo, se suponía que no debíamos saber que él formaba parte del equipo de investigación, ni tampoco, que yo sepa, se publicó nunca información sobre su pasado. Yo sabía quién era. Bien, porque eso se vuelve muy interesante. Así que él está diciendo que según lo que se hizo público, algunas personas abandonaron el experimento. Esas personas han dicho que estaban actuando. Uno de los individuos dijo que estaba actuando, y ahora él está diciendo que hubo un intercambio de prisioneros que no se reportó, en el que un estudiante de posgrado luego entró y se convirtió en prisionero, pero en realidad era un infiltrado que trabajaba bajo las órdenes de Philip Zimbardo. Ahora, esa parte es interesante porque muchos de ustedes nos enviaron correos sobre el prisionero número 2093, pensando que ese prisionero en el experimento de la prisión de Stanford se parecía mucho a Jean-Michel Trudeau. Pero, de nuevo, no creíamos que eso fuera posible porque en esa toma de perfil, el que se parece a JMT claramente no es un prisionero. O sea, está escribiendo notas, no lleva el uniforme de prisionero adecuado, y luego de repente hay un montón de imágenes en escala de grises donde parece que podría ser JMT. Pero luego, en otras imágenes a lo largo del experimento, ese prisionero parece una persona totalmente diferente. Por ejemplo, aquí tiene el pelo largo y rubio. Y yo pienso, ¿por qué siento que son 2 personas diferentes? A veces parece que tiene más peso y otras veces no, así que simplemente lo dejé de lado.
La apariencia, ese cambio en la apariencia parece extraño. Pero ahora este tipo está diciendo que no cambiaron quiénes eran los prisioneros, que enviaron a un infiltrado. ¿Y quién sabe qué pasó? Porque Zimbardo básicamente ha restringido el acceso a los archivos. Muchos de ustedes decían, oh, los nombres de ellos. Encontramos aquí los nombres de las personas que participaron en el experimento. No, él dice en su libro que usó nombres diferentes para proteger sus identidades. Y en realidad nunca ha publicado la lista completa de los individuos, los 24 estudiantes que, según nos dijeron, no se conocían entre sí y que participaron en este experimento. Así que no lo sé. No sé qué pensar aquí, pero ahora estoy muy interesado. Hay muchas cosas que están pasando ahora. Para ser claros, podría no ser nada. Podría no ser nada. Como vimos durante las crónicas de Kamala, cuando empezamos a investigar cosas, a veces, ya sabes, quieres que algo encaje y puede que encaje y luego resulta que estabas equivocado. Así que si estamos equivocados y obtenemos más información, seremos los primeros en hacérselo saber. Exacto. Ojalá pudiéramos simplemente hacer estas preguntas y aclarar todo yendo con Brigitte y Emmanuel. Ellos no quieren responder ninguna pregunta. Quiero preguntar, como Brigitte, oye, por cierto, tú podrías ser la primera en aclarar esto. Podrías decir, oye, aquí están las fechas en las que estuve en Estados Unidos. Aquí está. Aquí estoy yo, en una foto con mi familia. Supongo que te tomaste algunas fotos cuando eras joven en Estados Unidos. Es una suposición razonable pensar que, como cuando uno va de viaje, ¿podrías tomar algunas fotos si pasaste tanto tiempo allí en tu juventud? Brigitte podría aclarar esto. Nunca hemos estado en el negocio de tratar de presentar una historia que no sea verídica. Eso no me ayuda a mí. No ayuda a la gente que está en casa. Pero cada vez me interesa más porque uno tiene que preguntarse qué demonios justifica una respuesta así de parte de un presidente en funciones en un país extranjero. ¿Qué demonios justifica una respuesta de parte de un presidente en funciones de este país? ¿Por qué Trump me llamó tan rápido? Es algo en lo que no pensé hasta que lo reflexioné, lo rápido que fue. Esa llamada telefónica llegó justo después de que Emmanuel Macron se fue. Hay algo con lo que accidentalmente, como siempre me pasa, me topé solo porque me interesaba. ¿Me topé accidentalmente con algo que podría implicar a Estados Unidos de alguna manera? ¿Qué estaba haciendo Brigitte? En serio, ¿qué estaba haciendo Brigitte en Estados Unidos durante su juventud? Lo bueno es que, ante todo, ustedes pueden enviarnos un correo electrónico y nosotros investigaremos todo. De hecho, incluiremos enlaces a todo esto. Skylar, si quieres tomar nota, el ama de Reddit, incluiremos un enlace a eso. También incluiremos un enlace para que puedas verlo en el sitio web del Departamento de Justicia. Si estás en Canadá, por favor comienza a revisar los registros de envíos y mira si puedes encontrar a un Jean-Marie. Cualquier persona con el apellido Trong Ngo, eso también sería útil. En cualquier lugar del mundo donde estés, en esa demanda se decía que el barco se desvió. Esa fue una de las razones por las que estaban demandando y se salió de curso. Dicen que el barco se detuvo en Amberes. Así que sí, hay muchísima gente en todas partes que puede involucrarse. Y simplemente ve qué puedes encontrar en Ship Manifest si logras encontrar ese apellido. Y tal vez digas, en realidad, Candice, conozco al miembro de la tripulación, Jean-Marie Chagnot, y puedo cerrar esto inmediatamente para ti. Aquí estamos mi amigo y yo. Trabajamos juntos en ese barco y tenemos fotos porque la gente toma fotos mientras crece y trabaja junta. Eso sería normal. Por favor, envíenoslo. Queremos saber. Nos morimos por saber. Creo que lo más interesante es Jean-Marie Trignon. Creo que esa persona tiene que estar al menos en la familia de Brigitte Macron. ¿Es el padre? El padre podría haber estado vivo en ese momento, tal vez. Pero no nos dicen nada, así que tenemos que investigar estas cosas por nuestra cuenta. Además, hay algo más que quiero agregar aquí y que me pareció interesante. Encontramos a Jonathan Mark, el usuario de Reddit, que se graduó de Stanford 4 años después. Está en el directorio de exalumnos de Stanford de ese mismo lugar. Olvidé cómo se llamaba, algo como Salsa, algo California. Aparece que se gradúa entonces 4 años después. Así que eso es otro signo de interrogación. De nuevo, nos dijeron que se suponía que había todas estas personas alrededor. No sé qué está pasando, pero mientras tomamos esta semana libre, vamos a empezar a revisar y ver de qué se trata. Lo que podamos aprender sobre cada individuo que estuvo involucrado en este experimento, porque ya he descubierto que algunos de ellos hablaban francés. No sé cuáles son las probabilidades de que reúnas a personas al azar en Estados Unidos, estudiantes de posgrado, y que sean franceses. También pueden hablar francés. Eso me resulta interesante. Pero podríamos estar tratando de que encaje, ¿sabes? Podríamos estar tratando de que encaje y tal vez no encaje.
Así que ustedes tendrán que hacérnoslo saber. No se vayan, porque ahora tengo que contarles algo sobre White Lotus. Y no creo que nunca pensé que diría esto en el programa. Pero pueblo de China, necesito su ayuda. Pueblo de China, que en realidad no pueden ver YouTube, pero sé que de alguna manera están viendo esta serie por los comentarios. Necesito su ayuda para entender algo que ocurrió históricamente en China. Ya llegaremos a eso. Primero quiero contarles sobre Preborn, porque cada latido cuenta una historia. En Preborn dan a las madres en crisis la oportunidad de escuchar ese latido. Esa es la razón por la que colaboro con Preborn. Preborn no juzga mujeres, posibilitan la maternidad, ofrecen ecografías gratuitas, comparten el Evangelio de Jesucristo. Y, lo más importante, se quedan después del nacimiento, brindando apoyo práctico real al dar pañales a las futuras madres, miembros, ropa de bebé e incluso ayuda con vivienda y apoyo financiero por hasta 2 años después del nacimiento, porque así es como se ve la verdadera compasión centrada en Cristo. Así es como puedes ser parte. Por $28 puedes darle madre ecografía gratuita, oportunidad para ver bebé. Y cuando lo hace, tiene doble de probabilidades de elegir vida. Preborn tiene misión de salvar a 70,000 bebés este año. Así que no solo digas que eres provida, ahora realmente puedes vivirlo. Para donar, solo llama al 1-855-601-2029. O puedes ir a preborn.com/Candice. De nuevo es preborn.com/Candice. Además, quiero contarles sobre 12 porque las mañanas en mi casa no son ninguna broma. Tengo 4 hijos, 1,000,000 de cosas que hacer, preparar un programa. De alguna manera aún intento presentarme como mi mejor versión. Por eso me gusta empezar mi día con 12. 12 es una tienda integral de bienestar muy potente que apoya la salud intestinal, la inmunidad y la energía. Todo lo que importa cuando no tienes tiempo para detenerte. Y seamos honestos, cuando tienes una familia grande y ocupada, parar no es una opción. Literalmente me toma 5 segundos en la mañana y siento la diferencia durante todo el día. Su producto más vendido es Dose for Your Liver, que fue formulado para limpiar tu hígado de elementos no deseados, también para ayudar a la digestión y mantener el filtro de tu cuerpo. Los resultados clínicos de Dose mostraron una reducción del 50% en los niveles de enzimas hepáticas en la mayoría de sus participantes. Un shot de Dose for Your Liver equivale a 17 shots de jugo de cúrcuma. Dose no contiene gluten, ni lácteos, ni azúcar y es vegano. Así que quédate con Dose y sentirás los increíbles beneficios con el tiempo. Con más energía, sentirás que tienes una mejor digestión. Reducirá la hinchazón, tendrás una función más saludable de las enzimas hepáticas, también una reducción de la niebla mental y dormirás mejor. En este momento ahorrarás un 30% en tu primer mes de suscripción yendo a dosedaily.co/Candice o ingresando el código Candice al finalizar la compra. Eso es dosedaily.co. Candice, o usando el código Candice para obtener un 30% de descuento en tu primer mes de suscripción. Bien, ahora pasemos a la segunda parte, China. China, necesito tu ayuda. Bueno, Asia, necesito tu ayuda. En realidad, porque India también está un poco involucrada en esto, de lo que hablo es una investigación muy preliminar. Mientras estábamos de descanso, hay muchas cosas que tenemos que investigar. Pero uno de los temas de los que hemos hablado en el programa, que es interesante, es cómo la cultura parece estar presionándonos. Esta idea de que el incesto puede ser sexy, recientemente me refería a las hermanas Kardashian. De hecho, llevo años gritando sobre esto, incluso cuando estaba en Daily Wire, diciendo, oigan chicos, ¿se han dado cuenta de cómo venden perfume, pero Kylie y sus hermanas están casi desnudas una al lado de la otra poniendo caras sensuales? Eso es precisamente su manera de intentar sembrar esa idea, de que para nosotros el incesto puede estar bien y no está bien. De manera similar, Heidi Klum, su hija, acaba de cumplir 18 años. Hicieron este anuncio en el que estaban como medio desnudas, no recuerdo bien qué era, creo que estaban tal vez vendiendo lencería. Si mi hermana siquiera se acercara a menos de 6 metros de mí en bikini, la derribaría, ¿de acuerdo? Se supone que eso es normal, ¿sabes? Pero ellas intentan ser como, oh, somos provocativas y sexys, compra el producto. Eso es raro. Eso es muy extraño. Bueno, déjame decirte algo. Algunos de ustedes en realidad nos enviaron correos electrónicos y dijeron, Candace, sobre ese tema, no sé si ves White Lotus. Vi las 2 primeras temporadas. Es una serie de HBO, pero de repente hubo esto y ciertamente hubo indignación al respecto. De la nada, simplemente metieron este tema de incesto. Creo que la historia es que, y Skylar, dime al oído que 2 hermanos, o puedes hablar, Skylar, no sé si puedes hablar ahí. Bien, aparentemente eran 2 chicos.
Bien, así que aparentemente hubo una escena de beso entre dos hermanos que tuvo lugar en esta exitosa serie. Todos están como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es esto necesario? ¿Por qué necesitamos incesto gay en este momento para que la serie sea buena? Y la historia trata sobre las élites, y ellos se salen con la suya en muchas cosas. Y el hotel se llama The White Lotus. Nadie sabía por qué se llamaba White Lotus Hotel, o al menos yo no lo sabía. No sabía nada sobre ese término, loto blanco. Pensé que era algo así como, tal vez una linda flor, no sé, tal vez algún tipo de insecto. No tenía ni idea. Bueno, no vas a creer esto. Recibí otro correo electrónico, y alguien me dio un dato y me dijo, oye Candice, estoy tratando de acceder a este archivo, pero me aparece el apellido Trogno, y no puedo, pero cuando hago clic, no puedo abrirlo. Y lo que me di cuenta cuando revisé eso fue que la persona estaba tratando de acceder a un libro y eso era lo que se requería. Esa persona pagó $33 para poder acceder a la razón por la que se mencionaba a Trogno en el contexto de China en el siglo XVIII. Ahora, el siglo XVIII es un siglo bastante grande, ¿verdad? Porque la Revolución Francesa ocurre en 1789. Y en general, la Revolución Francesa fue una revolución sexual, ¿de acuerdo? Y en este libro, de hecho, se los voy a leer. Denme un segundo porque lo descargué. Es muy caro y les voy a contar lo que nos dice. Nos dice que, y aquí estoy resumiendo, pero esencialmente en China hubo una rebelión que tuvo lugar. Y un grupo de jesuitas que precedieron a esta rebelión, no muchos jesuitas, solo unos pocos, un puñado de jesuitas, bajo el pretexto de decir que estaban allí en una misión católica, entraron a China, uno de ellos llamado Padre Trogno. No estoy bromeando. El nombre completo es Padre. François Théodore Trogno llegó a China. Y luego, este libro nos dice muy rápidamente que los católicos fueron acusados de ser miembros de la secta del Loto Blanco. Y yo pensé, bueno, eso es interesante. ¿Qué es el Loto Blanco? Y luego descubrí que hubo una gran rebelión que tuvo lugar en China. Se llamó la Rebelión del Loto Blanco. Y en mi investigación preliminar me dice que ellos... Adiós. Aspectos de esto. Hubo acusaciones que se lanzaron sobre conductas sexuales inapropiadas que estaban ocurriendo. No sé si tenía algo que ver con rituales sexuales tántricos. Es raro, ¿de acuerdo? Que de alguna manera esto estuviera ocurriendo. Y luego supimos que un padre Trogno, y cuando investigué, por supuesto, es de la región de Picardía en Francia, que un padre Trogno estuvo allí. Así que voy a leerte directamente de ese libro. El libro se llama Este sufrimiento es mi alegría, y ni siquiera ponen el nombre completo, del padre Trogno. De hecho, tuve que buscar información sobre el padre Trogno después de leer este libro, pero nos dice que las sospechas de que los católicos estaban vinculados a la secta del Loto Blanco llevaron a una persecución en 1747, en la que Martilia, se los voy a deletrear, Martiliat, y otros europeos fueron obligados a abandonar Sichuan rumbo a Macao. Bien, entonces eran misioneros franceses y dijeron que de alguna manera los culparon, dijeron que estaban siendo acusados de ser parte de la secta del Loto Blanco, pero nos dice en la página siguiente que bajo Moulinet, quien era un misionero jesuita muy dedicado que entró en China y posteriormente trajo consigo a otros 3 lazaristas, cuyos nombres eran los reverendos padres Gandón, el padre Monet y el padre Trogno. Estos individuos desempeñaron un papel crucial en la difusión de la fe en la región, estableciendo una presencia significativa y duradera. Fueron enviados desde Francia y llegaron a China a finales de 1733. Y luego son acusados. Así que en 1733 están en Francia, entran en Francia este padre Trogno, y luego, para 1747, están siendo vinculados a la secta del Loto Blanco. Así que te voy a preguntar, cuéntame más sobre la secta del Loto Blanco. Si vives en China, dime las cosas que no puedo encontrar, porque parece que hay una barrera entre lo que sucede en Oriente y lo que sucede aquí. ¿Qué aspectos de esto se consideraban perversión sexual? Ellos creen que, supongo, se realizaban algunos rituales. Por favor, cuéntame más sobre eso. Me fascina ese periodo en general, como dije, no solo porque ocurre la Revolución Francesa, sino porque otro perro golpeado que ladró en todo esto fue cuando hablé de Jacob Frank. Cuando hablé de este movimiento franquista que tuvo lugar en ese mismo momento, eran individuos que era una secta de tipo militar. Creían en cambiarse constantemente de nombre, y Jacob, el primo de Frank, fue la persona detrás de la Revolución Francesa. Se convirtieron en masa al catolicismo porque practicaban la apostasía. Así que la mejor manera de derrotar a tus enemigos es desde dentro.
Así que fingir que eres piadoso, que eres católico, y luego destruir la iglesia desde adentro. Todos estos son hechos comprobables. Puedes buscar esto tú mismo. Por cierto, el primo de Jacob Frank usó 3 nombres diferentes. Austria, si quieres investigar sobre la familia von Schoenfeld. Él se hacía llamar Moses de Bruschka, que era su verdadero nombre ¿Cuál era su nombre durante la Revolución Francesa? Puedes buscar eso. Busqué a Moisés de Bruschka y pensé que eso es lo más fácil de deletrear. Pero voy a necesitar saberlo antes de resolver esto, porque quiero saber cuáles eran sus 3 nombres, para que la gente pueda investigar a este individuo, pero sí. Y luego se fue allí a Estrasburgo. Él empieza a hacer publicidad porque saben que, bueno, siempre ha sido una cosa de prensa, como que tenemos que controlar la prensa y fomentar disturbios. Y ahora estamos aprendiendo que en este mismo periodo exacto se acusa a personas de hacer cosas en China. Necesito saber qué estaba pasando, como qué estaba pasando, si es que pasaba algo. Aquí estamos, Moisés de Bruschka. Y nos dice que era escritor. Todos son escritores, poetas y también revolucionarios. Él era primo hermano de Jacob Frank, como dije, quien afirmaba ser el Mesías judío. También escuché que durante esa rebelión del Loto Blanco, la persona que finalmente lideró esa rebelión proclamó que él era un Mesías. Si estoy en lo correcto, hay muy poca información que pueda encontrar al respecto nuevamente. Este es el comienzo de la investigación, pero nos dice que él se convirtió del judaísmo a la fe católica y adoptó el nombre, Franz Thomas Schoenfeld, ¿verdad? Luego pasó a llamarse Franz Thomas Schoenfeld, luego en Viena pasó a llamarse Franz Thomas Elder von Schoenfeld y luego Moses de Bruschka. Y sí, este tipo, Efraín José Hirschfeld. Hirschfeld era el apellido. Ellos simplemente eran masones al fin y al cabo. Fueron los principales activistas de la logia masónica y estuvieron activos en Alemania. Estuvieron activos en Austria entre 1783 y 1790. Y luego, obviamente, sabemos que la Revolución Francesa ocurre en ese momento. Así que hubo muchos procesos allí. Necesito saber más sobre cuáles eran las perversiones sexuales de las que fueron acusados en esta secta del Loto Blanco, si es que hubo alguna. Quizás estoy equivocado, no sé nada en este momento. Ese es el punto. Por eso acudimos a ustedes, porque así activamos a un montón de investigadores. Pobre Elisa Palas, que está desvelándose ahora mismo viendo esto. Creo que realmente sí creían que yo estaba trabajando como gente rusa, el gobierno ruso, así como con políticos de extrema derecha en varios países. Y de verdad, ¿ellos cuándo? Cuando pasemos por este proceso judicial, se van a dar cuenta de que solo son madres y padres preocupados por lo que está pasando en el mundo. Ahora mismo, en todo el mundo, hay personas que están enviando información, haciendo la debida diligencia, que saben algo, porque fueron marineros o capitanes o tienen acceso porque saben cómo investigar y buscar en archivos más rápido que yo. No saben cómo responder. A la verdad, no la reconocen. No reconocen el interés genuino porque han sido tan poco genuinos toda su vida, ¿verdad? Cuando toda tu vida se convierte en una mentira cuidadosamente tejida, te sientes atacado al ver algo que es verdad, que surge de manera orgánica. Ni siquiera entiendes algo que puede crecer de forma orgánica porque toda tu vida es inorgánica. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo en el Palacio del Elíseo. Así que hay muchísimos temas que hemos tratado hoy, pero esto va a requerir de todos nosotros. Así que por favor, envíen información a tipsycandaceowens.com con lo que puedan encontrar. De nuevo, para dejarlo claro, algunos de ustedes me están enviando nombres de personas que participaron en el experimento. Él fue muy claro al decir que usó seudónimos, así que van a decir Prisionero 2093, Tom Williams. Esa persona en realidad nunca ha sido identificada. Y como ahora sabemos, había prisioneros que se intercambiaban, así que estamos tratando de encontrar los nombres reales. Si tú participaste en este experimento, tal vez John Mark, y te gustaría hablar, no sé si sigues con vida. Voy a investigar eso. Todo es parte de nuestra investigación. Estamos explorando, como dije al principio del programa, todas las pistas disponibles, porque ahora necesitamos finalmente llegar a la verdad de lo que le sucedió a Jean-Michel Draganov. Muy bien, chicos, antes de pasar a algunas de sus preguntas y comentarios, puede que tengan algunos. Voy a hacerlo. Hablarles sobre Pure Talk. ¿Cuántas veces han escuchado, si no está roto, no lo arregles? Eso está bien. Ese consejo funciona para la mayoría, pero no para un celular. Con el tiempo, la batería se desgasta, el procesador ya no da abasto y normalmente ya se ha caído demasiadas veces. Afortunadamente, gracias a Pure Talk, tu celular es algo que sí puedes reemplazar.
Cuando te cambias a Pure Talk este mes, te darán un Samsung Galaxy A36 gratis con un plan calificado de 35 por solo $35 al mes para llamadas, mensajes, datos y un teléfono. Samsung gratis con vidrio Gorilla resistente a rayones y una batería que dura todo el día. Todo en la red 5G más confiable de Estados Unidos. Apoyar a empresas como Pure Talk es un ganar-ganar. Tú ganas al reducir tu factura de celular a la mitad. Ganan al contratar estadounidenses y ayudar a veteranos. Haz el cambio en solo 10 minutos. Ve a puretalk.com Owens para obtener tu teléfono gratis hoy. Es puretalk.com Owens para cambiarte a mi compañía de telefonía inalámbrica y la de Estados Unidos. Pure Talk. Si has vivido con tarjetas de crédito para cubrir comida, gasolina y cuentas, lo sabes. Esas tasas de interés son brutales. ¿Por qué seguir pagando un 20% o más a los bancos cuando podrías llamar a mis amigos de American Financing? Ellos tienen tasas hipotecarias en el 5%. American Financing está ayudando a los propietarios a ahorrar un promedio de $800 al mes usando el valor acumulado de su casa para eliminar deudas. Sin tarifas, sin obligación y una llamada de 10 minutos con un asesor hipotecario con salario fijo. Y aquí el truco. Si comienzas hoy, puedes retrasar 2 pagos hipotecarios poniendo más dinero en tus manos. No esperes. Llama a American Financing al 800-795-210. De nuevo, es 800-795-210 o puedes visitar americanfinancing.net/Owens. Eso es americanfinancing.net/Owens. Muy bien, chicos, veamos qué están pensando. Probablemente ustedes están como yo anoche cuando estaba como... ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando tanto? Bien, primero que nada tenemos a Osico. Gracias, por cierto, por esa donación. Canis, gracias por tu compromiso con decir la verdad. Tu voz llega mucho más allá de Estados Unidos y todos te escuchamos desde Sydney, Australia. Que tu voz siga iluminando los lugares oscuros y que siempre estés protegido en la verdad y el amor. Gracias. Espero poder verlos pronto. Mientras esperamos esta decisión de la Corte Suprema, los gobiernos están yendo en mi contra. Y he estado tan confundida sobre el por qué, porque realmente soy una buena persona y no estoy involucrada en ninguna conspiración. Nadie me financia para hacer nada, salvo las personas que están ahí afuera apoyándonos. Y no lo sé. Simplemente tengo fe en la gente. De verdad la tengo. Es como pienso que podemos lograrlo. Es un nosotros. Yo no tengo el dinero, pero podremos hacerlo. Con ustedes apoyándome así y la gente comprando y apoyando mi próximo libro y todo lo demás, podremos encontrar la manera porque no podemos seguir permitiendo que ellos hagan esto, como vamos a aplastarte y arruinar tu vida, y te empobreceremos por decir la verdad porque no queremos que lo hagas. Alguien tiene que tomar una postura. Alguien absolutamente tiene que tomar una postura. Abdullah escribe, y gracias Abdullah, esa también es una donación muy generosa. Extraditen a Tom Alexandrovich a Estados Unidos. Sí, ese es el israelí que fue arrestado en Las Vegas. Y sí, Pam Bondi simplemente no pudo salir lo suficientemente rápido para condenarlo como lo hizo cuando un estudiante sionista fue empujado levemente en un campus universitario. Eso fue lo peor que ella ha visto en su vida. Pero esto entretiene. ¿Qué podemos decir? The Menagerie por Drea Lee. Gracias desde, creo, California. Estás escribiendo que SPE, el experimento de la prisión de Stanford. La persona que lo dirigió, Philip Zimbardo, en su presentación de diapositivas de seguimiento, afirmó, cito, «La noticia menos buena es que Sarge, es decir, el prisionero 2093, fue arrestado posteriormente por robo de equipo de alta tecnología. No pude encontrar ningún registro de arresto, por si alguien más puede hacerlo. Bien, es bueno que estés mencionando eso. El prisionero 2093 fue arrestado posteriormente, según Philip Zimbardo, por robo de equipo de alta tecnología. ¿Podría ser algo como electromagnético? Una demanda por un electroimán de 8,000 libras. Ni siquiera sé qué harías con 8,000 libras de imán. Estoy bromeando. Sé que eso luego aparecerá en una demanda posterior. ¿O la acusaste de ser esa persona? No, solo digo que eso es interesante. Que no sé, literalmente no sé qué harías con 8,000 libras de imán. Quizás alguien pueda decirme... Según escribe Argonaut, los constantes elogios de Trump a Israel parecen genuinos. No parece un chantaje. Israel es igual a Dios, Biblia, y él piensa que Dios lo está salvando en Butler. Fue una señal divina para hacer lo que Israel demanda. Esta es su expiación. No podría estar más en desacuerdo contigo. Obviamente no es genuino que nos estés engañando con respecto a Jeffrey Epstein. Fue genuino. Él simplemente pensó que era una misión. No tendría ningún problema en contarnos sobre Jeffrey Epstein porque de ninguna manera piensa eso.
Su misión dada por Dios es proteger a un pedófilo condenado. Así que yo solo rechazo enérgicamente la idea de que esto solo esté motivado porque él siente que es su expiación en la vida. Él teme algo que hay en los archivos. Podemos especular sobre qué es eso. Realmente no tenemos una idea clara de qué es, pero no creo que sea Dios quien lo está salvando. Harless escribe: Hola Candace, Hollywood está haciendo que el incesto sea más aceptable o lo está romantizando. Eso. También en House of Dragon, Game of Thrones y A Simple Favor, entre otros. ¿Por qué los libros y películas de ficción necesitan un tema de incesto? No lo necesitan. Pero como sabemos, la cultura es, como han estudiado, la forma en que infectas las mentes. No te olvides de Netflix. Sigmund Freud, pariente, fundó Netflix, ¿verdad? Esto es lo que hacen. Ellos conocen el poder de la televisión. Literalmente nos están contando una visión, diciéndonos que está bien. Por eso ese libro, Hollywood Babylon, es tan significativo. Es por eso que convierten a las personas en estrellas y hacen que las estrellas hagan cosas que parecen escandalosas, porque saben que eso creará seguidores, ya que la gente los mirará y adorará a las estrellas. Como aprendimos en Hollywood Babylon, el libro literalmente estaban tratando de convertirlo en una religión. Así que estás siendo adoctrinado en una religión a través de la cultura. La pregunta es, ¿qué religión es esa? ¿Qué religión es la que quiere que los hombres sean mujeres y las mujeres sean hombres? ¿Y que quiere que glorifiquemos el incesto como un tema? ¿Qué religión es exactamente esa? Lo más parecido que he encontrado serían Jacob Frank, los franquistas que estuvieron detrás de la Revolución Francesa. Eso sería lo más cercano que he podido encontrar. Eso lo imita apostasía, mentiras, propaganda, escribir, publicar, cambiarse los nombres como los gitanos, infiltrarse y practicar el incesto como un derecho. Eso era cabalístico. Eso es simplemente un hecho. Y no les gusta que hables de ello. Así que tal vez deberíamos dejar de hablar de esto o tomarnos una semana de descanso para poder investigar y volver con todo el fuego cuando regresemos con la segunda temporada de Becoming Bridget. Prepárense, chicos. He vuelto a estar en contacto con Xavier Pussard. Esto se va a poner muy interesante. Ciertamente no es lo que creo que Emmanuel Macron pensó que iba a pasar. Emmanuel Macron, todavía lo hago. Te percibo como una víctima. De verdad lo creo. Y no puedo imaginar qué es. No creo que sepas hacer otra cosa que actuar. Creo que cuando llegas a ese punto, habiendo actuado, como sabemos, durante toda tu vida, empezando cuando Brigitte te buscó, si alguien entrara y dijera, corte, creo que podrías sentir que ni siquiera sabes quién eres. ¿Cómo que qué quieres decir? Esto es lo que siempre he hecho. Y por eso siento empatía por el chico de 14 años que estaba en esa escuela que estaba actuando. Y solo puedo imaginar, o sea, no lo sé. Ni siquiera sé cómo podrías volver a meter al genio en la botella. Así que me estás enfrentando porque necesitas aceptar que esta realidad es real, que todo lo que te pasó está bien. Leer el libro de Sigmund Freud que estoy leyendo actualmente, El asalto a la verdad, que estoy leyendo en mi club de lectura, realmente me hace darme cuenta que las víctimas pueden convertirse en las defensoras más fervientes de sus opresores. Esa es la realidad. Quiero decir, la manera en que defendiste y el Palacio Estatal de Los Ángeles intentó mentir cuando vimos a Brigitte Macron poner físicamente las manos sobre ti. Es asombroso. Tu instinto fue proteger a la persona que te había golpeado y mentirle al público, manipular al público. Estás enojado con el público por saberlo. Es fascinante. Todo esto es muy fascinante. Y vamos a llegar a algo. ¿Qué es ese algo? No lo sé. Chicos, mientras estamos fuera, si han estado disfrutando esto y quieren invertir en nuestra serie, por favor vayan a CandaceOwens.com, regístrense, compren una camiseta con el hashtag FreeManual para apoyar esta demanda, porque ellos tienen dinero y nosotros no. Eso es simplemente, esos son solo los hechos. Para ellos nunca termina y lo saben. Y yo voy a seguir siendo optimista. Además, si no pueden, porque a veces la gente no está pasando por el mejor momento financiero, recen por nosotros. Las oraciones funcionan. Creo que nos han estado protegiendo y manteniéndonos a salvo. Y, por ejemplo, he estado rezando para que información, simplemente llegue a nuestras manos. Para que podamos llegar a la verdad de esto antes siquiera de llegar a la corte. Y creo que estamos un paso más cerca. ¿Quién es Jean-Marie Troño? Esperamos tener más información para ustedes cuando se estrene la segunda temporada de Becoming Bridget en poco más de una semana. Nos vemos entonces.